para retomar un poquito, discutíamos pues lo referente a cómo era o la mejor manera de interconectarnos a una red inalámbrica. También hablábamos de los proveedores, ¿verdad? De alguna manera, porque estos son los que nos facilitan. Comenzamos hablando un poquito de los beneficios de las redes inalámbricas, sus diferentes tipos según la normativa, ¿verdad? Que puede haber también, igual que las topologías que mirábamos, perdón, topologías que mirábamos nosotros allá al inicio en topología física, ¿verdad? LAN, WAN, MAN. Aquí también agregamos una W a cada una y es una tecnología inalámbrica en cada una de estas, ¿verdad? Mencionábamos un poquito también lo de Bluetooth, el WiMAX, ¿verdad? Ya a nivel mundial, ¿verdad? El WiMAX, que es una red ya más de largo alcance, digamos, ¿verdad? Imagínense hasta 50 kilómetros. Creo que también veíamos los estándares, algunos estándares en los cuales se mueven o se distribuyen estas señales. Bueno, vamos a ver. Bueno, creo que ayer no avanzamos tanto, ¿verdad? En realidad fue, creo, hasta esta presentación, si no mal me equivoco. Porque luego empezamos a hablar de esas características, ¿verdad? También de cómo las redes inalámbricas, teniendo como ejemplo empresas como Tigo, como Claro, ¿verdad? Vinieron y pues prácticamente hicieron un cambio, ¿verdad? En nuestro país, como vinieron de repente a tener ese cambio que de alguna manera para algunos fue provechoso, pero en otra parte no tanto, ¿verdad? Llevándose de encuentro la infraestructura pública, por así decirlo. Eso era lo que discutíamos ayer. Fíjense que todas estas tecnologías inalámbricas, por ejemplo, ¿verdad? Tienen esas características y creo que se los he de mencionar y se los mencionaba que, por ejemplo, Bluetooth, ¿verdad? Nació en algún momento en que una empresa, digamos así, eh, en asociación, varias organizaciones, ¿verdad? De la parte móvil, Sony, en este caso Sony y Ericsson de Japón y Suecia, investigaron y dieron con esta tecnología Bluetooth, ¿verdad? Porque pues, antes no, decíamos nosotros, era puro infrarrojo, antes del Bluetooth. Allá por los años 2000 empezamos a usar Bluetooth. Para ustedes, para muchos de ustedes, pues ya es normal, ¿verdad? Prácticamente nacieron con esa tecnología, pero antes de eso, pues era más difícil la sincronización de archivos, compartir archivos, porque Bluetooth fue una tecnología prácticamente reciente, ¿verdad? De hecho, pues le pusieron el nombre de un rey escandinavo, ¿verdad? En este caso de Suecia, y una palabra compuesta en inglés, blue de azul y tooth de dientes, un diente azul, que significa un rey que gobernó Suecia, un buen rey, y que tenía una decoloración azul en los dientes, ¿verdad? Y así pues han nacido otras tecnologías que han ido, ¿verdad? Viendo. Yo les mencionaba cuál es la importancia, digamos, de la parte, este, de la parte de la frecuencia, ¿verdad? De frecuencias de ancho de banda, porque fíjense que eso tiene que intervenir también en la parte de penetración, digamos, vaya. Un ejemplo es que cuando vino Celtel escogió una de las mejores bandas, ¿verdad? Por ser mejor, escogió una frecuencia. Conatel es el que, digamos, administra todas esas bandas
y escogió 800 MHz, comparado con 900 MHz que luego le tocó en aquel tiempo Megatel, ¿verdad? Que ahora es Claro. Entonces, ¿por qué menciono esto? Pues porque ha pasado lo mismo, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes antes de que tuviéramos o en lugares lejanos en donde no hay conexión ni por cable, de repente en algún momento no tuvimos cable y sincronizábamos algunos canales, pero los canales que mejor se miran, por ejemplo, Canal 5, ¿va? ¿Pero por qué? No es tanto la potencia de los canales con la cobertura, en parte sí, pero otra es la frecuencia de la señal, ¿verdad? En la cual están apostados a esos canales son mejor que otros. Entonces ahí vamos teniendo algunas pequeñas, digamos, variaciones en cuanto a eso, ¿verdad? Eh, Gerson dice que si la web... No, Gerson, esa red no, realmente no es utilizada, ¿verdad? Por Undutel. Falta bastante para que lo que estamos hablando ayer, ¿verdad? Un poquito de inversión. Bueno, la banda ancha celular. La banda ancha celular, que era una de las cosas que estamos hablando, aquí tiene que ver con el transporte de voz, de datos, usando teléfonos, ¿verdad? Tablet, incluso los mismos automóviles, ¿verdad? El GSM, reconocimiento internacional, son algunas tecnologías, o el CDMA, ¿verdad? Esas son tecnologías digitales que irrumpen en la actualidad. Antes de eso había una tecnología análoga, TDMA, la banda ancha satelital también, ¿verdad? Hemos escuchado mucho, bueno, que la gente, o que muchas empresas utilizan estas bandas satelitales. Los satélites, pues, es otra manera de cómo son otras leyes matemáticas y de la física para enviar un satélite y que circunde cierta área de la Tierra. Bien interesante. Hablábamos nosotros de algunas frecuencias y hablábamos en el caso de las LANes inalámbricas, ¿verdad? Que normalmente están apoderadas por la tecnología Wi-Fi, y vemos ciertos estándares, ¿verdad? Cómo estos estándares han ido cambiando, digamos, y lo ven ustedes más que todo en los anchos y de banda, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, en la 802.11, la primera, apenas tenemos 2 megabits por segundo, luego vamos saltando a 54 megabits, algunas retornan a 11 megabits, 54, miren esta que ya es un salto grande de 802.11, ¿verdad? Que va al rango de 150 a 600 megabits. Y luego la AC que va de los 450 al 1.3 gigabits, ¿verdad? Y así entonces van creciendo. Ahora, en la actualidad ya no se habla de estas versiones, digamos, por el estándar. Más o menos, más bien que se le llama Wi-Fi 6, por ejemplo, a las nuevas tecnologías, y Wi-Fi 7. eh, y ahora ciertas tecnologías de luz, Wi-Life, ¿verdad? Que le llaman también, que se están haciendo algunas pruebas en cuanto a esto. Entonces, vean ustedes que en el mercado actual, un dato que encontré por ahí y que estuve, mucho de la tecnología Wi-Fi se utiliza en el mercado, ¿va? Ahorita por lo menos hay, o se comenzó con 4 millones, billones de personas, pero en la actualidad hasta 2021 ya tenemos 9 billones de equipos de estos, ¿verdad? Interconectados, el cual utiliza por lo menos un 80%, ¿verdad? Es llamadas de voz. Pues, ¿cuántos nos utilizamos, verdad? Yo no sé cuántos de ustedes utilizaron, por ejemplo, tenemos familiares en el exterior y me acuerdo que utilizábamos mucho y lo que era, lo que eran llamadas telefónicas. Íbamos a vaya, me olvida el nombre ahorita, pero alquilábamos pues en uno de estos sitios en donde nos alquilaban también las computadoras, ahorita se me va el nombre, y hacíamos esa llamada, ¿va? De voz.
Luego, hasta que ya el Internet fue entrando con estas empresas, con estas compañías, entonces ya nosotros vemos ese uso del Internet en un 80% a nivel mundial se utiliza. Y otro porcentaje, el 90%, ¿verdad? Diga. El cibercafé, ahí hacen El, ciber, llamadas por el internet. cibercafé, sí, hombre, me olvidó, miren, son los efectos del cansancio. Y entonces, el cibercafé, correcto. El cibercafé decayó por eso, ¿verdad? ¿Se acuerda, Gerson, que uno iba y hacía llamadas telefónicas? Luego ya cuando tenemos teléfonos nosotros desde ahí, ¿verdad? El WhatsApp, por ejemplo. Antes de eso era Skype y otras aplicaciones. Entonces, fuimos cambiando. También un 90% de eso se utiliza en los Lick, datos, ¿verdad? Lick. Diga. Me voy a sentir y me voy a escuchar como viejo. Así como cuando existía Alphacom y uno llamaba al número y decía que quería poner un mensaje y daba el código del beeper, que también era poco. Sí. O después, antes de que existiera lo que es WhatsApp, uno se comunicaba por el Messenger de Yahoo o de Hotmail. De ahí existió lo que es Hi-Fi. Después existió Twitter y así sucesivamente. De ahí fue Facebook y ahora Instagram y por último TikTok. Sí, así es. Relativamente nuevo, ¿verdad? Se le escucha entrecortado, Lick. No sé si soy Tienen yo. 15 años, imagínate. Sí, se le perdió la señal. Puede ser que se... puede ser que ahorita está pintado y por aquí está lloviendo también. Decía Lick. Hola. Pero que tiene intermitencia el audio. Lick. No se le escucha, Lick. Creo que Lick solo desconectó el otro dispositivo porque solo tiene la presentación. Hay que esperar a ver si se conecta. Se fue del todo. Pues sí se fue del todo, ¿no? Hay que esperar a ver si se conecta, ¿no? Es un 8:25 ahorita. Bueno, ya regresé aquí. Yo creo que sí, había una mala conexión aquí, una mala señal. Es que hoy me están usando hoy estoy compartiendo más. Se fijan que cuando es lo que estábamos hablando ayer, ¿verdad? Que la tecnología inalámbrica es uno de los detalles que entre más compartimos, ¿verdad? El ancho de banda se divide, ¿verdad? Y en un mismo... Hay tecnologías que ayudan, ya vamos a hablar un poquito de eso. Hay algunas, no sí, tecnologías y soluciones, ¿verdad? Que nos pueden ayudar en base a eso, pero ahorita estamos hablando aquí de los estándares, que es importante conocer esta tabla. ¿Por qué? Porque, como decíamos ayer, el vendedor nos vende cualquier cosa, pero realmente no sabe cosas técnicas, ¿verdad? Entonces, lo que hablábamos ayer, si me dice el vendedor, mire, llévese este equipo que es lo último, es una generación, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Que tenemos AX. Pero si yo cuento con equipo, por ejemplo, de tecnología 802.11b, de nada me sirve, pues, porque esto nunca va a levantar, ¿verdad? Yo tendría que comprar este equipo, pero los demás equipos míos, convertirlos también a AX para que todo funcione, ¿verdad? Si no voy, lo que hago es un cuello botella, lo que estamos hablando. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Y reconocerlo y todo. Sí, el salto de las tecnologías que se han dado, ¿ah? Es muy llamativo.
Sí, bueno, incluso ahorita, ayer justamente, que es otra cosa de lo que le quería comentar, a mí de Claro ya me vinieron a cambiar el modem. Y el modem que pusieron tiene tanto para la 2.4 gigahertz y los 5 gigahertz. Automáticamente ya la red ya la tienen dividida entre las dos frecuencias. Sí, Supuestamente porque es mejor, porque puedo conectar más dispositivos, tanto en 5G como en la 2.4. ¿Qué tan sí. cierto podría ser eso? No, lo que hablábamos, ¿verdad? No es tanto, fíjense que no depende tanto de la frecuencia, depende del equipo que usted tenga, ¿ah? Lo que se llama cuando usted conecta bastante eh, equipo a un dispositivo inalámbrico, pero llámese este router inalámbrico o llámese este AP, Access Point, depende de la densidad, de la alta densidad, o sea, de la capacidad de ese equipo de conectar una cantidad X de personas, ¿verdad? La frecuencia que nosotros tenemos, esta frecuencia que ustedes observan ahí, perdón, que es la frecuencia de radio de 2.4 y 5 GHz, tiene que ver más que todo con el estándar que ya cifra esa frecuencia. Y un poquito lo que hablábamos, ¿va? Hay frecuencias que son mejores que otras. Yo hacía una comparativa. Cuando vino Tigo, Tigo adquirió la mejor frecuencia, que es la 800 MHz. ¿Por qué? Porque 800 MHz tiene mejor penetración, ¿verdad? Y mejor alcance. Si ustedes van a Claro, o Claro trabaja en una banda de 900 MHz y la banda de 900 MHz le cuesta más entrar. Por eso, claro, cuando vino hizo mucha inversión. Va, todo el mundo decía, wow, se comió a Tigo, pero realmente lo que no sabían es que, claro que en aquel entonces era Megatel, tenía claro que tenía que hacer una inversión, ¿verdad? Un poquito más costosa por la frecuencia. Entonces, esto tiene que ver una con la frecuencia, no tanto con la capacidad, ¿verdad? Sino que ya están los estándares ahí establecidos. Aquí vemos nosotros que dentro de esas frecuencias hay subvariaciones de frecuencia. Por ejemplo, esta última tecnología trabaja en 1 GHz hasta 17 GHz. Un poquito lo que ha venido a hacer, ¿verdad? Actualmente, un énfasis en ir aumentando las capacidades ha sido el Internet de las cosas, ¿verdad? Que son los IoT que hemos hablado. Prácticamente para 2020 teníamos hasta 24 billones de dispositivos, ¿verdad? Y, y por lo menos un 83% de los expertos indicaban que para el 2025 la IoT traería múltiples beneficios a la vida diaria, ¿verdad? Entre estos los dispositivos variables, por ejemplo, entre otras cosas. Bueno, aquí miren, tenemos un rango de frecuencia, el cual ya estamos observando en esta diapositiva, ¿verdad? Todos los dispositivos funcionan en un rango de espectro electromagnético, ¿verdad? Y las redes eh, LAN inalámbricas no son la excepción, ya hemos hablado de 2.4 y 5 GHz. Incluso, ¿verdad? Yo les hablaba de los teléfonos. Ayer creo que nos quedamos ahí en eso de la frecuencia, por eso, porque quería hacer unas distinciones de ciertas frecuencias. Y cuando tocamos el punto de Hondutel, fue porque les preguntaba que si algunos de ustedes, y ahí creo que me contestó César y Gustavo, que todavía usan Hondutel y teléfonos inalámbricos de Hondutel, ¿verdad? O sea, de esos que ahí le aparece 2.4 GHz, ¿verdad? O 5 GHz. Y también usan esa tecnología. ¿Cómo hacen estos teléfonos? Porque en un tiempo muchos usábamos esa frecuencia. De hecho, todos usamos esos equipos, ¿verdad? Inalámbricos. Y a la par yo tengo un vecino que utiliza también tecnología Wi-Fi, ¿verdad? Un router, un AP. ¿Cómo hace para que no intervengan, pues, esas frecuencias y no nos podamos molestar entre ambos, ¿verdad? Interferir. Porque más o menos viene siendo, ¿verdad? Que los que le hablaba yo, una frecuencia de radio, una frecuencia de televisión. Las frecuencias de televisión están divididas así por un espectro para que una no interfiera con otra. Más o menos aquí viene siendo esto lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos
una banda que trabaja en 2.4 GHz, que trabaja en la banda UHF. ¿Verdad? Esta es la tecnología en la cual, o la normativa, ¿verdad? Bajo la cual está estandarizado esto, que es la 811B, y trabaja en B, en G, N, A, X, ¿verdad? Y por aquí tenemos la 5 GHz, que es una que trabaja en la banda CHF y está también en este estándar, ¿verdad? Nada más que aquí ya solo es A, N, A, C y A, X. Vean ustedes un poquito aquí las señales de radio, ¿verdad? Cómo esta onda o señal de radio puede volverse más extensa, ¿verdad? En la parte roja para dispositivos, ¿verdad? Pero también podemos ver que algunas señales de frecuencia son más, digamos, son menos dispersas, ¿verdad? Porque aquí miramos una dispersión, aquí miramos menos dispersión. Entre menos dispersas, básicamente son más dañinas, ¿verdad? Ya sabemos. Bueno, ya sabemos lo que le provocó los rayos gamma al hombre verde, ¿verdad? A Hulk. Entonces, bueno, se habla de algo dañino para el cuerpo, lo que estábamos hablando un poquito, ¿verdad? El día de ayer. Entonces, por aquí tenemos los estándares, ¿verdad? Inalámbricos, que diferentes organizaciones de estandarización ya han nombrado, pues. Entonces, eso no es no es algo nuevo. A lo que queremos ir es básicamente, ¿verdad? Nosotros es, hablando de los componentes, ¿qué componentes vamos a elegir? Porque aquí vamos a hablar de diferentes componentes, pero pensemos en una parte en donde nosotros ya digamos, eh, ya como técnicos o gerentes de nuestra empresa, ¿va? Era necesario que nosotros supiéramos de todos de estos componentes. Entonces, antenas, router inalámbrico, puertos de internet, puntos de acceso autónomo y basados en controlador. ¿No? Tenemos una cantidad de X, ¿verdad? De dispositivos. Pero entonces, ¿qué dispositivos vamos a seleccionar nosotros? Bueno, si queremos AP, de lo que va a depender, ¿verdad? Esas necesidades, la densidad de las conexiones, o sea, la densidad, háblese de la cantidad de gente que se va a conectar, ¿verdad? Los datos de alta o baja capacidad y un elemento bien importante, ¿verdad? Ya conocemos nosotros es el video. Pero hablemos aquí de esta diapositiva de las NICs, de las tarjetas de red inalámbrica. Aquí observamos una tarjeta de red inalámbrica externa. Y hace poquito a mí ahí en la facultad, ahí de la decanatura me llamaron porque me conocen y entonces me dijeron, fíjese que tengo problemas con mi computadora, que es una computadora portátil y se le dañó la tarjeta inalámbrica. Entonces, interna, ¿va? Propiamente de la portátil. Entonces, ya vi yo que nunca se conectaba y se desconectaba. Entonces, la solución aquí, le digo, porque no tenemos repuesto o no lo va a encontrar muy fácilmente, es rápidamente comprarle un adaptador inalámbrico USB como el que estamos viendo en la imagen, ¿verdad? Entonces, esos tienen igual, ¿verdad? Incorporan tarjetas inalámbricas o NICs, como llaman aquí. Puede ser ya físicamente mi puerto Ethernet, ¿verdad? Fase Ethernet, así como mi tarjeta interna inalámbrica. Cada una de estas van a poseer una IP y una MAC diferente. Entonces, bueno, como decimos aquí, algunos de estos dispositivos inalámbricos, ¿verdad? Como los puntos de acceso, van a proporcionar acceso por cables, ¿verdad? Los switches van a interconectar dispositivos cableados y los routers para proporcionar puertas de enlace, ¿verdad? Predeterminadas o conectar WANs. Entonces, lo mismo sucede, ¿verdad? Con la parte inalámbrica, que son los routers inalámbricos, ¿verdad? Los que proporcionan esas interconectividades que nosotros tenemos. ¿Qué podemos hablar también de estos dispositivos? Podemos hablar
que para satisfacer la calidad, la mejora, el requerimiento de los usuarios, ¿verdad? Cada una de las tecnologías que nosotros vimos allá, la 802.11, ¿va? Que nació allá en 1999. Miren que la tecnología inalámbrica más o menos va a la par de las redes sociales, ¿verdad? El boom de la tecnología. Ya en el 2003 aparece la 11G, por ejemplo, ¿verdad? Con 54 megabits. Y a mayor rango, pues mayor capacidad, ¿verdad? Hasta en la actualidad, 2015, por ejemplo, que aparece la tecnología AC, entre otras. Bueno, esto para ampliar un poquito, ¿verdad? Los puntos de acceso. Los puntos de acceso, ¿verdad? También, ustedes saben, van a utilizar una tarjeta de red inalámbrica, o sea, estos puntos se necesitan conectar, ¿verdad? Igual a nuestro switch y de ahí derivamos, ¿verdad? O si es casero, por ejemplo, de nuestro modem que nos instaló nuestro proveedor de servicios de Internet, ¿verdad? Y ahí lo conectamos y conectamos los AP. Podemos conectar varios AP. Podemos conectar varios AP. ¿Cuánto es la distancia según la tecnología Wi-Fi? Creo que lo vimos atrás. Si decíamos Bluetooth, por ejemplo, 10 metros, hablamos de WiMAX de kilómetros hasta 60 kilómetros, pero estamos hablando también de Wi-Fi. Creo que lo pasamos rápido lo de Wi-Fi porque es lo más común, ¿verdad? Pero en Wi-Fi, digamos, en la tecnología, por lo menos el estándar, ¿verdad? Y la normativa me dice que son 18 metros. Oigan bien, 18 metros. Y si son áreas cerradas, ¿verdad? Por lo menos si son cubículos de 5 por 5 o más, que ya van a tener un espacio cerrado, entonces se recomienda un AP por cada lugar. Escuchen bien, un AP. Esto, por ejemplo, Gustavo ayer que él decía, ¿verdad? Esto, y le decía yo que hoy vamos a ampliar un poquito más. Entonces, son datos importantes porque el momento de ustedes trabajar pueden darles estas recomendaciones, ¿verdad? O sea, ya ustedes con esto de la distancia, es como que, ya tengo una noción, ¿verdad? Y me contratan en la empresa y me dicen, bueno, ¿usted qué nos recomienda? Usted es informático. Bueno, entonces ustedes se van a la normativa, ven el Wi-Fi, cuánto alcanza y cuánto SAP yo realmente debería de conectar, ¿verdad? Entonces por ahí yo voy a tener, como les digo, algunos cubículos en donde voy a tener que poner 2, 3, 4, ¿verdad? Lugares en donde voy a tener que conectar. En la actualidad, por ejemplo, para Qatar, están conectando, en los estadios, están conectando toda una red Wi-Fi para conectar a las 50.000 personas que están ahí, ¿se imaginan? Entonces, los AP, algunos van escondidos en los pasamanos, en los asientos, en los techos, con antenas externas, entre otras cosas, va. Entonces, para que ustedes se tomen una idea. Y aquí nosotros entonces tenemos diferentes categorías de estos dispositivos, ¿verdad? Hay, digamos, nosotros para garantizar, ¿verdad? Los servicios autónomos, en este caso tenemos dos categorías, autónomos, AP autónomos, su nombre lo indica, ¿verdad? Así como cuando decimos la autonomía de la U, ¿verdad? Autónomo significa que nos regimos bajo nuestra misma propia reglamento administrativo, etcétera. Entonces lo mismo sucede aquí con este dispositivo, ¿verdad? Como dice, configurado a través de una línea de comandos, ¿verdad? De interfaz gráfica, así como hemos configurado nosotros de repente un router, un switch, ¿verdad? Así también estos dispositivos se configuran pues de alguna manera. Y luego también tenemos algunos basados en controlador. Un controlador significa un dispositivo central que va a controlar a todo un grupo de dispositivos AP. Aquí en la imagen, es pequeña la imagen, pero podemos ver, ¿verdad? Un dispositivo autónomo, ahí lo tenemos, que él es el que maneja todo, la conexión inalámbrica, pero por aquí nosotros en esta otra imagen logramos observar un poquito, si la voy a ampliar, tenemos un dispositivo por aquí que va
a controlar, ¿verdad? Otros dispositivos inalámbricos. Por él está ahorita conectando 3, pero por aquí al lado izquierdo miramos otro dispositivo, el cual ese dispositivo central está controlándolo, ¿verdad? Y por aquí pues tenemos el dispositivo autónomo que trabaja relativamente solo, ¿verdad? Haciendo la misma función de conectar ciertos dispositivos. Entonces, esa es la manera de ver esta situación en la cual nosotros tenemos acá. Antes de pasar a esto, en la parte técnica les voy a hacer unos comentarios que a mí me ha pasado, ¿verdad? Es que cuando conectamos los dispositivos, estos, ¿verdad? Que a veces van en el techo, a veces van en la pared, la actual normativa nos da espacio para que nosotros conectemos el cableado directamente sin tener ningún faceplate o punto, ¿verdad? O sea, una caja, sino que llevemos el conector directamente. Para esto hay ciertos conectores, incluso ahora hay unos conectores que lo único que hacen ustedes es, ahí son comerciales ahora, ya hace unos días las estaba viendo y son bien prácticos, ¿verdad? Y son prácticos porque cuando usted conecta en el techo, en la pared, el conector se puede doblar, un conector sencillo, normal, de los que nosotros hemos trabajado o hemos visto, ¿verdad? El que estábamos viendo ayer, por ejemplo. Importante hablar de esto, ya que estamos hablando de la parte física. Y este tipo de conector se puede quebrar, ¿verdad? Cuando va en la pared, porque a veces los mismos router o los AP los diseñan así, ¿verdad? Con esas conexiones que vayan ahí. Y yo creo que los diseñan para casas gringas, pues, porque las casas gringas, creo que con alguien los discutíamos. Y en las casas gringas todo es ¿cómo se llama? Tabla yeso. Entonces la tabla yeso usted perfora y no hay problema. Pero aquí las casas son de concreto, entonces usted puede perforar una pared para sacar un conector y que quede bien puesto, ¿va? Entonces hay ciertas soluciones de conectores que incluso son en L, que son como ganchitos, son más fáciles de instalar en los plugs. Entonces esto nos puede facilitar la vida. Estos los venden ahí en equipos industriales, ¿verdad? Otra es que la normativa está permitiendo, ¿verdad? Una conexión directa o unión directa del router a la alimentación. ¿Qué significa esto? PoE, por ejemplo, el PoE, ¿verdad? Es conexión eléctrica, PoE, energía a través del cable Ethernet. ¿Sí? Antes nosotros teníamos que, bueno, o siempre, ¿verdad? Porque hay equipos, siempre está saliendo equipo así, AP o router, que necesitan, ¿verdad? O traen su conexión eléctrica aparte, pues tienen así como el cargador de los teléfonos, ¿verdad? Que uno lo pone en la pared, pues ese necesita ir pegado. Pero PoE ya no necesita, si el dispositivo que yo adquiero es PoE, mucho mejor porque ya no necesita que yo deje una extensión ahí puesta o guindada o tenga que contratar a alguien para hágame un punto de conexión eléctrica ahí porque necesito conectar. Entonces, nada de eso. Entonces, eso ya nos va facilitando un poquito más la vida en cuanto a ese manejo, ¿eh? Esos detalles solo para mencionarles a ustedes, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos mejorar? Bueno, hablemos un poquito de las antenas. Yo creo que en algún momento allá en las primeras unidades vimos antenas omnidireccionales, direccionales y bidireccionales, ¿verdad? Entonces, ¿qué son? Bueno, aquí tal vez no nos dan una mayor descripción, pero sí quisiera ampliar un poquito sobre esto porque, fíjense, nos ofrecen muchas soluciones a nosotros, nos ofrecen muchas soluciones a nosotros de antenas que se pueden, digamos, conectar a nuestros AP. Me refiero a antenas externas, así como incluso hay antenas externas para teléfonos, ¿verdad? Para equipo, para nuestro equipo. Vaya, yo recuerdo que en un tiempo yo tuve una computadora de escritorio y en la computadora de escritorio no quería tener conexión física, entonces compré una tarjeta inalámbrica. Se la conecté, ¿verdad? Al puerto
y al IDE, una tarjeta que conectaba al IDE de la tarjeta madre, y tenía 3 antenas y bastante ganancia, frecuencia y todo. Y cheque, ¿verdad? Me conecté con... Entonces, lo mismo sucede aquí que hay diferentes soluciones. En un rango, hablando otra vez de las antenas, en un rango así, les pongo aquí un poquito para como un cuadrante, ¿verdad? De la recta numérica, X y Y, ¿verdad? El cual nosotros tenemos, normalmente ya estamos familiarizados con esto. Pongámosle que el rango de alcance de nosotros, digamos, en Wi-Fi dijimos, vaya, 18 metros, ¿verdad? Entonces, esos 18 metros, digamos, estamos aquí en una habitación, esos 18 metros, yo los voy a tener en todos los esquemas o todos los externos de mi rango en esos 18 metros, ¿verdad? O sea, por aquí tengo esa distancia vamos a poner aquí de 18 metros. Para acá voy a tener esa otra distancia y así sucesivamente, ¿verdad? 18 metros para cada lado. Normalmente se dibuja un círculo porque las frecuencias etéreas electromagnéticas, ¿verdad? Van en forma circular. No sé cuántos de ustedes en alguna clase, yo me acuerdo haberlo visto esto en la escuela, en el colegio, pero eh, me, me, me introdujeron a eso de las señales electromagnéticas. Me acuerdo yo cuando hay una famosa, y tal vez alguien pueda describir mejor, pero hay un famoso, y ahorita se me va el nombre, eh, yo creo que es Hertz, sí, porque de él vienen los hercios, ¿verdad? O la frecuencia eh, en la radiofrecuencia, que lanzó una piedra a un lago. Y él observó cómo esas señales se expandía el agua, ¿verdad? Lo mismo sucedía entonces con estas frecuencias en el aire, ¿verdad? Obviamente no lo podemos ver, pero se expanden de manera circular. Entonces estas se expanden, por ejemplo, la del Wi-Fi, para mencionar una, se expande de esos 18 metros. Ok, partiendo de esto, nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces antenas omnidireccionales. ¿Qué significa omnidireccional? Que yo tengo estos 360 grados, o sea, todo esto, ¿verdad? Me cubre todo esto y estos 360 grados, esa señal, si yo tengo una antena omnidireccional aquí al centro, ¿verdad? Ella me va a ir cubriendo todo ese rango de esos 18 metros omnidireccionalmente. ¿Cuál es la diferencia con la antena direccional? Ok, la antena direccional, tengo un tipo de antena. Observen ustedes, esta es una omnidireccional la que tenemos aquí, ¿verdad? Para hacer la comparativa. Y tenemos una direccional, o sea, que va en un solo sentido. Si tenemos esa misma antena, vamos a borrar lo que teníamos anteriormente. Entonces, si tenemos esa misma antena, lo que va a ocurrir es que depende de la dirección en la que esté puesta, ¿va? Norte, sur, este, oeste, para eso nos sirve también el rango cuadrático. Entonces, esa antena, por ejemplo, va a describir una señal así más o menos. Ya no va a ser 360 grados, sino que posiblemente verá una cobertura como esta, pero dependiendo del tipo de tecnología que esté usando, va tipo de antena. Puede ser que si estoy usando Wi-Fi, entonces el ejemplo que estoy poniendo de Wi-Fi, estaba hablando de WiMAX, ¿verdad? De 60 kilómetros. Entonces, pero esta antena va a ir en una sola dirección, por eso se llama direccional, ¿verdad? Y ya no es omnidireccional como estábamos poniendo, que eran 360 grados, casi todo alrededor. También, bueno, yo puedo hacer un conjunto de antenas. Si por aquí tuviéramos otra y conecto esa antena, ¿verdad? Junto con esta puedo tener una antena, la otra que aquí nunca mencionan, pero que yo técnicamente sí la usé en algún momento, es la bidireccional, ¿verdad? Porque aquí lo más que menciona siempre es omnidireccional y direccional, pero también están las bidireccionales. ¿Qué significa bidireccionales? Porque van bi de dos, ¿verdad? Va en dos sentidos, va para este sentido y va para este sentido. Se agrega. Y también tenemos, ¿verdad?
las antenas aquí, las mismas, que utilizan múltiples antenas. Estas podemos utilizar hasta 8 antenas para aumentar el ancho de banda. Vean, entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Que este tipo de antenas es de alta densidad. ¿Qué me aumenta? El ancho de banda, y eso permite, ¿verdad?, que se conecten más personas, que es el problema que hemos tenido normalmente, ¿verdad?, en las instalaciones inalámbricas, por decir algo. Ok, vámonos al funcionamiento, pues, en regular de las redes inalámbricas. ¿Cómo pueden estas conectarse? Bueno, algo bien importante antes de que vemos cómo funcionan. Bueno, aquí hablan de un video, pero realmente se explica en este video. Es un video en inglés, pero yo no lo pongo. Yo les voy a explicar aquí qué es lo que pasa. Y para decir algo, pues, nosotros, antes de explicar eso, la frecuencia, lo largo, la distancia también, ¿verdad? También depende de la potencia de los equipos. Fíjense que ya hemos hablado del factor distancia, obstáculo, tecnología, porque eso depende del alcance en los metros, ¿va? Pero también fíjense que hay un factor, yo les decía la vez pasada, de la cantidad de potencia. La potencia se mide en los watts y en los decibeles, o dBm o dBma. También los watts se miden en decibeles cuando ya están en el aire, y los watts de potencia antes de llegar a la antena, que es como la que lanza la electrofrecuencia, ¿verdad?, que se lanza al aire. Entonces, ¿por qué? Porque hay equipos, por ejemplo, que nosotros configurábamos con 50 watts, que no es lo mismo que 100 watts. ¿Verdad? Con 50 watts yo podía llegar a X distancia o mejor señal, pero con 100 watts yo duplicaba esa mejoría. Entonces, ahí vamos a observar nosotros que si aumento esa capacidad de potencia, ¿verdad?, la señal de restricción va a estar por encima de lo que Pero si la disminuyo o si es el estándar, entonces va a disminuir totalmente. Bueno, ya vimos lo de las antenas, ya lo mencionamos, etcétera. Entonces, vamos a ver que hay diferentes maneras de que conectemos, digamos, redes inalámbricas. Hay modo infraestructura, ¿verdad? Ya vamos a ir a ver cada una de estas en la diapositiva. Modo ad hoc, anclaje de red, conjunto de servicios básicos, por su nombre, PSS, conjunto de servicios extendidos, ¿verdad?, ESS. Algunos de estos ustedes los pueden ver incluso en los componentes y entre otros de los dispositivos cuando los configuramos, ¿verdad? Acceso múltiple por detección de portadora. Este es un protocolo que se utiliza, por ejemplo, en la 802.11, la estructura de frame, y cuando se habla de estas dos, del acceso múltiple por detección de portadora, con prevención de colisiones, fíjense que en la tecnología inalámbrica, yo creo que se los mencionaba ayer, y es una situación que hay que poner ojo, es que existen más colisiones, obviamente, que en la conexión física, ¿verdad? Entonces, aquí se utiliza este protocolo, CSMA, PLECA-CA, ¿verdad?, para prevenir las colisiones. Esto significa que cuando hay una detección de portadora, esto significa que los dispositivos, ¿verdad?, para poderse conectar a una red tienen que creo que lo he venido hablando en la parte física, que un dispositivo para poder tener acceso al medio está detectando si el medio está ocupado o desocupado, y en el momento que está desocupado envía la información. Lo mismo sucede con la red inalámbrica, ¿verdad? Pero utiliza este protocolo por detección de portadora, o sea, detecta que hay una señal inalámbrica y que está ocupada o desocupada, y eso evita colisiones, ¿verdad? Y inalámbricamente, vuelvo a repetir, es más inseguro, es más lento, es mayor perceptible a que hayan pérdidas, ¿verdad?, entre otras cosas. Entonces, también tenemos otro que es la asociación del cliente AP inalámbrico, ¿verdad? ¿Cómo se asocia a esto?
y la modo de entrega pasivo o activo de los dispositivos. Aquí vemos, ¿verdad?, unos ejemplos del modo ad hoc, por ejemplo, que hemos utilizado mucho cuando se conecta una computadora con otra computadora. El modo infraestructura, cuando tenemos un AP que se conecta a una red principal, ¿verdad? Y le envía. Vean ustedes que lo usamos mucho y creo que hasta hoy podemos tener un nombre en sí de cómo es que se maneja, ¿verdad? Esta topología que pareciera que es una variación de la topología ad hoc. Es cuando nosotros no tenemos servicio. Por ejemplo, a mí se me fue el otro día, ¿verdad? La señal eléctrica, se me fue todo. ¿Y qué me hice? Conectarme, ¿verdad? A la señal del celular, que tengo datos, y conectarme a mi computadora. Y este celular me conectaba al internet. Entonces aquí tenemos el tethering, ¿verdad? Que es el modo de la topología inalámbrica que me da esta funcionalidad muy, muy completa. Hoy quería también presentarles un poquito lo que era en Packet Tracer, el desarrollo. Yo creo que va a ser mañana, para que miráramos el desarrollo de una configuración de un dispositivo, un dispositivo inalámbrico, para que veamos alguna configuración básica y algún menú del qué es lo que significa, qué es lo que podemos hacer con ese menú que traen los routers, en este caso router inalámbrico, pero ustedes van a ver que cuando entran a un un TP-Link o un Huawei, un Fortinet, de cualquier marca que nosotros entremos de router inalámbrico o AP, prácticamente es el mismo estándar, ¿verdad? Porque todo se maneja por estándar. Entonces, ellos, el menú prácticamente es similar, y conociendo uno podemos conocer los demás. Bueno, entonces hasta ahí los dejo el día de hoy, ¿verdad? Que descansen y nos vemos, si Dios lo permite, el día de mañana. Gracias, Lick. Buenas noches.